Bueno, buenas tardes. Lo primero que quería hacer era agradecer al Cibara, agradecer a Beatriz, que bueno, fue la persona que me abrió su corazón y las puertas del Cibara para comentar las acciones del sindicato, para poder escribir parte del capítulo de este libro que voy a presentar hoy. También quiero agradecer a Mónica que me invitó a este congreso. Lo que voy a presentar hoy es un capítulo que está contenido en este libro que editó la OIT a fines del año pasado, que estudia la inserción laboral de los migrantes en segmentos de alta informalidad en Argentina. Hay capítulos sobre construcción, sobre trabajo en hogares particulares, trabajo de migrantes en talleres textiles, y yo específicamente escribí el capítulo sobre migrantes que están vinculados al comercio. Bueno, la primera aproximación a este mundo del comercio tiene que ver con el reconocimiento de la heterogeneidad y complejidad que tienen las actividades comerciales. En una aproximación inicial a través de la encuesta permanente de hogares, el comercio aparece como la segunda actividad concentradora de migrantes del cono sur de América Latina, segunda en el caso de los varones luego de las ocupaciones de la construcción y en el caso de las mujeres luego de la ocupación en el servicio en casas particulares. Argentina, como ustedes saben, es un país que tiene en el cono sur de América Latina, especialmente el área metropolitana, se considera un foco de las migraciones limítrofes y del Perú principalmente, y de otros grupos que más recientemente tuvieron mayor presencia en el área metropolitana, como haitianos, colombianos, dominicanos, pero que todavía en número son poblaciones pequeñas. Los migrantes limítrofes en el año 2010 eran aproximadamente 1.240.000 personas, los del Perú un poco más de 200.000 y un poquitito más había para el resto de los países de Sudamérica. La mayoría de los ocupados en el comercio eran personas que tenían entre 30 y 44 años y entre 45 y 59, es decir, eran trabajadores maduros. Esto, ¿qué me lleva a reflexionar? Que eso va a aparecer después en las entrevistas, que el comercio no es una ocupación de llegada, sino que está en esta escalera ocupacional de las personas casi en los tramos finales. Es una ocupación a la que se llega luego de haber desempeñado otras tareas. De esto se deduce que el comercio es una ocupación elegida que ofrece mejores condiciones que las otras. Los migrantes que están trabajando en el comercio son mayoritariamente personas que llevan más de 5 años residiendo en la localidad en la que estaban registrados en ese momento, y había un porcentaje de un 12% que había vivido en otro país antes de en esos 5 años. El nivel de escolaridad en general era un nivel muy bajo, salvo la excepción son los migrantes peruanos, que en general han completado estudios de nivel medio. En relación a la población total, hay una mayor presencia de migrantes en el comercio ambulante, y un rasgo que comparten con la población total es la cantidad de horas que trabajan. La encuesta permanente de hogares considera que quien trabaja más de 35 horas por semana es una persona que está sobreocupada. En el comercio, todos, nativos y migrantes, están mayoritariamente sobreocupados. Pasa la segunda. No, antes. Bueno, en este universo complejo, ¿qué aparece
a la hora de caracterizar. Por un lado, que 7 de cada 10 migrantes trabajan en locales que tienen una persona trabajando o hasta 4. Es decir, son pequeños comercios que fundamentalmente se dedican a la venta de productos textiles, zapatos y vestimenta, y a la venta de alimentos y bebidas. Bueno, también había más de un 25% de los migrantes se dedicaba a la venta al por menor en puestos móviles. Hay una fracción pequeña, pero está, de migrantes que trabajan en cadenas comerciales y en comercios de mayor tamaño. Pero en general en estos comercios las condiciones de registro son mejores. Hay situaciones de explotación. Hace un momento estuve charlando con la colega uruguaya y me recordaba un episodio bastante triste que se conoció hace algunos años de cajeras que usaban pañales porque les controlaban el tiempo para ir al baño. Entonces, esas situaciones están, pero en comparación a lo que uno ve en los otros grupos, son menos, numéricamente no son tan presentes, no están tan presentes. Están, pero las otras son peores. Bueno, seguimos. Bueno, el comercio tiene, cuando el libro se basó en una serie de entrevistas hechas a comerciantes y a Noemí del Cibara, a quien le agradezco profundamente, que te dije Beatriz recién. Bueno, en estas entrevistas yo voy preguntando a las personas cuestiones valorativas de la actividad para captar apreciaciones hacia el futuro de cómo piensan moverse, qué esperan y cómo ven la ocupación en el momento que están desarrollando respecto a las trayectorias laborales pasadas. El comercio es visto como una actividad ideal, porque da dinero en el momento, porque si la familia comercializa alimentos está disminuyendo los gastos para alimentarse, porque esos alimentos se compran por mayor. Y lo que se observa es que para los vendedores ambulantes, por lo menos los que yo entrevisté, había una experiencia previa en el trabajo asalariado que se relata como una experiencia de altísima explotación. Muchos de ellos habían sido trabajadores en los talleres clandestinos de costura, trabajadores de la construcción, empleadas del servicio doméstico que por alguna situación de fatalidad, como quiebres, accidentes, dejan la ocupación y pasan a vivir la ocupación en el comercio como una ocupación que les mejora los ingresos y que les da libertad en la distribución del tiempo. Entre las desventajas del comercio, que también eso, pasamos a la siguiente, está el tema de los ambulantes siempre van a remarcar esta cuestión de la discontinuidad de las ventas, producto de la crisis económica, los problemas climáticos, y hay un énfasis puesto en estos controles municipales que son, en muchos casos, controles espurios. Los costos de la policía, pero de la policía que recauda, que tiene esta caja paralela, que recauda para permitir la ubicación del puesto. El costo de la inseguridad que aparece asociado en el caso de los feriantes de la Salada, que se ven obligados a pagar vigilancia a fin de evitar los robos en los puestos o a trasladarse en días que no son exactamente el día de feria, sino el día anterior para poder evitar ser asaltados durante el momento que trasladan la mercadería. Hay una queja de los vendedores ambulantes del costo de los depósitos, especialmente en aquellos casos en los que los depósitos están próximos a ferias de gran movimiento, como la Feria de la Salada, que no sé si a esta altura si tengo que contar a los colegas de otros países, que es la feria más importante que tiene la Argentina y que es un boom comercial. Entonces, tanto los locales, tener un local en la Salada como un puesto fuera del predio, como el depósito, son costosos.
se vende mucho, pero también el vendedor paga mucho por poder acceder a esos espacios. Hay una queja de aquel comerciante que llegó a acceder a un local del costo de los alquileres en Argentina. En el momento que yo hice este trabajo, el costo de los alquileres era alto. Hay muchísimos requisitos para poder alquilar acá un local, que pasan sobre todo por el pedir garantes que tengan propiedad, en el caso de locales en capital, propiedad en capital, y para un migrante el tener la garantía se convierte en un obstáculo para llegar al local. Entonces estas son las quejas que aparecen. Bueno, también el estudio lo hice en un momento en el que las habilitaciones municipales aumentaron muchísimo, entonces también hay una queja sobre la habilitación municipal y también nuevamente aparecen los problemas de inseguridad. Pasamos a la siguiente. Bueno, hay una batería de preguntas que están orientadas a ver qué cosas puede hacer o no puede hacer la familia migrante con este dinero que obtiene por el trabajo en el comercio. En general lo que se observa es, lo que yo observo es que sí se pueden cubrir los gastos de alimentación, educación, vivienda en general, y que la posibilidad de obtener un excedente que pueda ser reinvertido en el comercio va a depender de cuántos miembros de la familia trabajen en general y de cuántos miembros trabajen específicamente en el emprendimiento familiar. Cuando hablaban hoy de los agentes económicos, yo pensaba, bueno, está el individuo como agente económico, pero en general yo lo que observo es que hay una necesidad de pensar a la familia como quien decide cuántos van a trabajar en el emprendimiento, cómo se va a reinvertir el dinero obtenido, esa ganancia. Es la familia la unidad económica, por lo menos lo que a mí me aparece en estas entrevistas en el trabajo con los migrantes. Bueno, los casos de las mujeres sin parejas y que tienen hijos para cuidar son las que están en la situación de mayor desprotección, están en el límite de la subsistencia, no pueden ni capitalizarse, ni alquilar, ni nada. Están en la peor situación. Bueno, la actividad comercial es una actividad redituable para la familia, permite comprar electrodomésticos, elementos para el local comercial, balanzas, trabajé mucho con verdulerías, entonces la compra de balanzas, heladeras apropiadas para la conservación de verduras, eso sí, y el vehículo que es el bien más preciado del comerciante, especialmente de aquellos comerciantes que tienen que hacer reposición diaria de mercadería, en el caso de los verduleros en particular, porque aquí las quintas que proveen de la verdura están saliendo de capital y el mercado central, que es donde se compra la fruta, también es fuera de capital y el costo de flete es muy alto. Entonces, el vehículo es un elemento indispensable para verduleros, para floristas, y después fue apareciéndome que también para los vendedores ambulantes, pero en menor medida en Argentina no es, apareció en el caso de un vendedor uruguayo que en realidad fabricaba sándwiches en su casa y los distribuía. El vehículo aparece esencial y la tenencia del vehículo como un elemento logrado a partir del trabajo. Hay una reinversión rapidísima del excedente, que es algo bueno, o sea, son agentes económicos muy activos los comerciantes, los emprendedores. Bueno, esto ya lo dije, pasamos a la siguiente. Bueno, cuando hablamos de población migrante que está inserta en una actividad, hay un elemento central a tener en cuenta, que es el papel de las redes migratorias. Las redes migratorias van a ser los vínculos que tienen los migrantes con el país de origen, los migrantes que están en el país de origen con los que residen en el país de destino, los parientes, los amigos, es decir, a través de la red migratoria se toman las decisiones de migrar, se accede al empleo, se accede al local comercial, a la vivienda. O sea, la red migratoria es central para que la incertidumbre de la migración disminuya y sea una empresa exitosa la migración. Pero también la red migratoria va a tener un papel que de alguna manera le juega en contra al migrante.
La red migratoria va a explicar por qué yo tengo concentración de migrantes de alguna nacionalidad en particular en espacios geográficos y en actividades determinadas. Por ejemplo, nosotros vemos en Argentina que es más común encontrar a bolivianos, pero bolivianos de Cochabamba, vinculados al comercio de verduras, a peruanos vinculados al comercio de textil, o senegaleses vinculados al comercio de artículos para accesorios para celulares, billutería, es decir, se arma una cadena que termina generando una mayor concentración de migrantes en una actividad y en áreas geográficas. En este momento, el barrio de Once, los manteros de Once son mayoritariamente peruanos, senegaleses y en menor medida dominicanos, pero peruanos en la mayoría. Entonces, el planteo que yo les propongo a continuación es esta necesidad de discutir la cuestión migratoria también a la hora de hablar de formas de organización sindical, contemplar que estos migrantes en realidad responden más a criterios de agrupamiento que tienen que ver con su origen migratorio, más que a su condición de trabajadores. Y eso tiene que ver con el éxito que tuvo la Salada. La Salada es un emprendimiento que originalmente fue de confeccionistas, de costureros, oficinistas de textiles, como dirían en portugués, que se volcaron a comercializar, pero bolivianos, y fue su condición de bolivianos la que generó el agrupamiento. Bolivianos perseguidos por la policía, que eran desalojados, que iban y venían, hasta que finalmente compran el primer predio que se llama Virgen de Urcupiña, que es una virgen boliviana. Es la condición de empresarios textiles bolivianos volcados a la comercialización. Es la dimensión migratoria la que está generando el agrupamiento en un contexto en los 90 en las que eran perseguidos por ser vendedores ambulantes y además por ser bolivianos, porque nosotros tuvimos un quiebre durante el gobierno pasado en la política migratoria de Argentina, que se hizo más inclusiva. Acá la compañera uruguaya va a decir, es cierto, tenemos la posibilidad de documentar a los migrantes, tenemos una política de puertas abiertas, pero eso no significa que no se esté penalizando la condición migratoria. En este momento están discutiendo la idea de una cárcel específica para migrantes. Entonces, somos abiertos un ratito. Después, bueno, las cosas cambian y no es tan así. Hubo una posibilidad de acceder a los documentos de identidad, cosa que en teoría o es un elemento indispensable para hacer el registro de los vendedores. Pero vamos a ver que aún dándose eso, hay una serie de barreras que tienen que ver con la cultura del trabajo familiar que están impidiendo que estos trabajadores migrantes se reconozcan como trabajadores y acepten o reclamen la inscripción como monotributistas, el registro. Bueno, pasamos. El trabajo del grupo familiar es también una categoría importante de análisis a la hora de ver qué pasa en los comercios, en los pequeños comercios. Lo que claramente aparece es que el comercio va a permitir que trabajen todos, que trabajen los viejos, que trabajen los discapacitados, que trabajen los niños, y acá hay una cuestión que tal vez debamos detenernos, no es trabajo, es explotación, pero también hay una situación en la que los niños, y eso se ve mucho en las verdulerías, comparten el espacio de vida y el espacio de trabajo, están mezclados en los pequeños comercios, y los niños tienen una exposición temprana a la situación de trabajo. Entonces se acostumbran a hacer pequeñas tareas y con el tiempo eso pasa a ser considerado como una ayuda que ese niño o ese joven, ese adolescente, da a la familia. Lo que yo encuentro en las familias que entrevisto es que sí se cuida mucho la asistencia a la escuela, pero el niño y los jóvenes tienen
responsabilidades laborales al interior de su familia, pequeñas, pero las tienen. ¿Con qué me encuentro después? Con que yo hago una entrevista a una estudiante avanzada de farmacia. Ella es boliviana, una joven que viene muy niñita, y ella me dice, yo le ayudo a mi mamá. Son una familia de bolivianos que en algún momento estuvieron haciendo un emprendimiento de fabricación de ladrillos, iban y venían, entraban a talleres clandestinos de costura, volvían, y en algún momento trabajaron en la verdulería de un pariente, en algún momento logran armar la verdulería, es una verdulería exitosa, grande, que funciona bien. Ella es una estudiante avanzada de farmacia, y ella me dice, yo todavía ayudo en la verdulería, yo atiendo a las mañanas, y este año no voy a hacer materias en la facultad, el año que viene retomo, porque este año... Y en esa verdulería trabajaban todos, el padre iba con el camión, compraba la verdulería, la madre atendía determinadas horas por día, tenía un hermano más pequeñito, que también hay una idea del trabajo que aparece asociada al trabajo como ayuda. Ella no se ve como trabajadora, es una familiar que ayuda y que toda la vida ayudó a sus padres en la verdulería. Pasa lo mismo cuando aparecen sobrinos que vienen de Bolivia o de Perú, que se incorporan a ese emprendimiento familiar como ayudantes, no como, son trabajadores, pero la idea del derecho del trabajador cuando hay trabajo familiar empieza a hacer ruido, porque ni ellos se reconocen como trabajadores, ni el pariente que los trae reconoce que ellos son trabajadores, sino es alguien que está aprendiendo cómo es la actividad. Y eso es considerado una manera, un escalón necesario para conocer el país de el país de destino, para conocer la actividad, para aprender a hacer, para hacerse en el oficio de manejar la verdulería, la florería, que en general son los emprendimientos con los que yo me encuentro. Vamos a ver que hay comercios que específicamente van a funcionar solo si hay trabajo familiar. Es el caso de las verdulerías. La verdulería funciona haciendo la compra de frutas y verduras durante la noche, pero se vende durante el día. Y la verdulería abre a las 8 de la mañana y cierra a las 8 de la noche. Entonces no puede ser la misma persona o una persona quien haga todo. Ahí se necesita un reparto de tareas o formas organizativas como las que me encuentro también, que es un hombre boliviano que tiene su verdulería, él compra a la noche, su mujer vende en un local y la hermana vende en otro local. Esa mujer, esa hermana, tiene una forma de pseudo asalariada, no está registrada, tiene un niño pequeño, está siendo explotada por su hermano. Ella depende, pero ella se define como, bueno, yo soy casi la dueña, le dice en la entrevista, porque yo rindo cuentas a mi hermano, pero si quiero cierro la verdulería, salgo a buscar a mi hijo a la escuela, estoy con mi hijo, con un hijo pequeño, en la verdulería, le prepara la comida, le da de comer en la verdulería. Entonces hay una situación en la que para ella es ventajoso trabajar para un familiar porque le permite conciliar el cuidado de su hijito. Esa mujer está en una situación mucho más vulnerable, recibe asignación universal por hijo, recibí en el momento que yo hice el estudio, en una situación mucho más vulnerable porque ella no va a poder movilizarse ni alquilar un espacio en un supermercado de coreano, que es la forma habitual, la más barata de alquilar un pequeño espacio en la verdulería. No, ella logró hacer eso en un momento hasta que se separó de quien era su compañero. Cuando se separa de ese compañero, vuelve a depender del hermano. Bueno, pasamos a la siguiente. El trabajo femenino. Bueno, les había comentado recién que 2 de cada 5 migrantes trabajaban en el comercio, y las formas en las que yo encuentro ese trabajo es esa forma del trabajo familiar. Esta idea de la ayuda, de yo ayudo en el trabajo en la verdulería de mi hermano, está asociada a que las mujeres tenemos carreras laborales que están muy cortadas por la llegada de nuestros hijos,
por si armamos una nueva unión o no, volvemos a trabajar si nos separamos, si enviudamos, es decir, hay muchas interrupciones que hacen que al la persona no visualizar su trabajo como una carrera continua, termine viendo como un ganarse la vida. Yo hago algo, ya hago esto para ganarme la vida, ayudo a mi hermano. Entonces hay una dificultad para esta toma de conciencia de trabajador con derechos. Se naturaliza y justifica por esta idea, se justifica que se trabajen muchas horas y que se pague poco cuando se puede tener al hijo en el local de trabajo. Por esta condición, estas libertades de poder cuidar al mismo tiempo que se trabaja, yo me encuentro con que esta mujer boliviana que trabaja para su hermano, para ella es natural trabajar 12 horas por día. Y que le pague el hermano un poquito. Ella alquilaba una pequeña piecita cerca de la verdulería donde vivía por su hija, trabajando 12 horas por día. No hay una pregunta sobre los beneficios laborales. Sí hay, yo lo que veo en estas mujeres es que en esta situación de desprotección, en ese momento sí recibían ayuda universal por hijo, que es una transferencia de ingreso que está condicionada a mandar el chiquito a la escuela y a que reciba asistencia médica. ¿Qué pasa con esto? Es un derecho. En ese momento no... a ver, hay algo que me aparecía en el momento que yo hago las entrevistas. Esta verdulera boliviana tenía mucho temor. Cuando yo le planteo por qué no se inscribía como monotributista, no hay una buena difusión del monotributo social. Menos la había en ese momento que recién empezaba. Y ella me dice, no, yo no me quiero inscribir como monotributista porque voy a perder la asignación. La asignación para ella era un ingreso seguro que le garantizaba, ella tenía para comer con lo de la verdulería, pero a ella le garantizaba poder comprarle las cosas a su niñito para mandarlo a la escuela. Entonces, es un derecho, pero también hay una cuestión que revisar en la forma en que se comunican algunas cuestiones desde el gobierno en relación a estos derechos. Sobre todo, cuando yo hago estas entrevistas a población migrante, tienen que pensar que hay, primero, un temor por la condición migratoria. Si bien se legalizó, muy rápidamente legalizan su residencia en Argentina, pero hay como un aprendizaje del temor, de la época que se vivía clandestinamente en Argentina. Entonces la gente prefiere no hacer trámites. Y hay otra cuestión importante a considerar, que es el maltrato institucional. Cuando uno le pregunta, en el caso de esta chica que era la estudiante de farmacia, que me comenta que su madre era la única registrada, porque figuraba como propietaria inscripta del comercio de verdulería, pero toda la familia estaba en negro. Ella me dice, mira, yo tuve que acompañar a mi mamá a hacer los trámites a la FIP, y además tuve que yo completarle los formularios en internet, porque mi mamá no sabe usar internet. Entonces hay una exigencia de parte del Estado que suponen una serie de conocimientos que la persona no los tiene, y que si va a preguntar a la FIP, esa persona es maltratada. Entonces las personas prefieren, seguir trabajando como están a tener que registrarse. Bueno, podemos... bien, el tema del almacén en la vivienda. Una de las cosas que voy a tocar un poco más adelante es el tema del acceso al local. El acceso al local es el sueño del pibe para por lo menos para los comerciantes que yo entrevisté. El acceso al local está dado por la antigüedad de la migración y por la posibilidad de tener viviendas que tengan acceso directo a la vía pública. En muchos casos, en la misma vivienda, en la ventana o en el garage, la familia abre, pone el kiosco, ahora hay una onda más nueva que tiene que ver con las ferias americanas, en la que están muchos migrantes poniendo ropa usada para vender y que está funcionando como
emprendimiento que deja un margen para que la familia subsiste y progrese, pero si eso se hace en el hogar, además está facilitado el cuidado de los chicos. Entonces, para la mujer es ideal poder tener un comercio en la casa. ¿Qué pasa con esto del comercio en las trayectorias laborales? En la mayoría de las entrevistas yo me encuentro que el comercio es una actividad que permitió salir de situaciones de explotación laboral en el formato asalariado, en la mayoría de los casos. En el segundo caso encuentro hijos de migrantes que crecieron como esta estudiante de farmacia que les decía recién, que crecieron trabajando en el comercio, ayudando, vendiendo, acomodando cajones, pero para muy pocas personas es la primera ocupación. Se llega al comercio luego de haber hecho otras cosas, es decir, es una elección clara con más ventajas que desventajas. Por lo menos es lo que yo deduzco de lo que a mí me cuentan, ustedes me corregirán. El acceso al local es lo que reclaman, lo que desean los migrantes que no tienen local, pero en la realidad los números me muestran que a mí había casi 3 de cada 10 migrantes que trabajaban en un local que era propio y un 20% de personas que lograba alquilar un local en el área metropolitana de Buenos Aires. Que esos factores, que el acceso a ese local había estado dado por todos esos factores que les decía, el tiempo de residencia, el tener la vivienda con salida a la calle, con la posibilidad de que el emprendimiento sea exitoso y genere un plus como para poder pagar el alquiler o ahorrar, con el trabajo de la familia y con la red de parientes y amigos, por esto que les decía de las garantías, que no es algo sencillo. En el área metropolitana de Buenos Aires la garantía para el alquiler del local es un dolor de cabeza. Yo tengo, a raíz de todo esto, los migrantes recientes no tienen todo eso. Tienen una red de amigos y parientes que es menos sólida. Entonces es más probable que yo a los que encuentre vendiendo en las calles sean migrantes que llevan poco tiempo viviendo en Argentina. Y otro formato que encuentro entre los migrantes con poco tiempo de residencia en Argentina es el subalquiler del espacio en el supermercado. Hay una reflexión sobre aquellos comerciantes no exitosos. ¿Qué pasa cuando en la escalera no se sube, sino las personas se quedan en el mismo lugar o van cuesta abajo? El cuesta abajo yo lo encuentro en situaciones que están relacionadas con la fatalidad y la poca respuesta o poca espalda que van a tener algunos comerciantes para responder a la fatalidad. Cuando se incendian los locales, como pasó, a mí me aparecen en las entrevistas que la zona de Constitución es una zona caliente, donde hubo un incendio de una feria que significó para muchos feriantes la pérdida de la mercadería que tenían adentro y tuvieron que volver a vender en la calle. Ahí no hubo seguro que cubriera nada, así. Otro caso en el que la persona pierde un local porque para comprarlo había recurrido a préstamos en dólares en el momento, durante la última etapa del gobierno de la Rúa. Cuando se sale de la convertibilidad, esta persona queda con una deuda en dólares que no puede levantar y pierde el local. Es decir, el tema del acceso al crédito no se da por la vía bancaria, sino que se da por vías que hace que el costo del dinero sea mucho mayor. Después también el tema de las separaciones y la viudez. La viudez como algo que deja en situación de tener que contratar a otras personas. Y una cosita más que quiero pasar, el tema de la salud de los trabajadores, que hoy a la mañana casi también estuve ahí, me quedé con ganas de debatir con el doctor de Osvara, porque yo creo firmemente que hay enfermedades profesionales, a diferencia del doctor de Osvara, y que hay enfermedades de los trabajadores del comercio y que hay mayores riesgos para aquellos trabajadores que venden en la vía pública. En primer lugar, una de las cosas sobre las que reflexiono es, la gente,
una verdulera boliviana que me dice, yo aunque esté, me tiene que doler mucho para que yo falte. Acá los argentinos faltan porque se resfrían. Hay no se abandona el lugar de trabajo por cualquier cosa. Incluso un migrante que estaba trabajando en un comercio formalizado, que tenía derecho a tomarse días por enfermedad, no falta para no perder el presentismo. Y era un chico peruano que se dializaba, que tenía un catéter y que tenía que hacerse controles semanales. Entonces no hay ausentismo prácticamente por motivos de salud, porque se cuida el empleo. Pasamos un poquito más. ¿Qué problemas yo me encuentro con los problemas típicos de los vendedores ambulantes? La diabetes, que esto me lo dijiste, hablábamos con vos de ese tema, la diabetes, los problemas óseos, posturales, las enfermedades cardíacas, que esto me aparece en la entrevista, que era que se motiva la mayoría de las consultas. Hay una cuestión, las dificultades de audición. Gabriela, discúlpame, por cuestiones de tiempo y respeto a las personas que están esperando para la otra mesa. Bueno, gracias. Cierro acá. Bueno, gracias. Hay un artículo que hicimos con Mónica donde hay antecedentes sobre este tema, sobre migraciones y el trabajo autónomo, solo antecedentes, porque no hay un estudio, pero sí nos sirve para posicionarnos. Acá le vamos a pedir después, ya lo hicieron algunos, que nos digan dónde están los núcleos de temas de trabajo autónomo, venta ambulante e inmigración. Para mí, arriba del ranking están Costa Rica y Nicaragua, ustedes después lo rankean, ¿no? Y Dominicana con Haití, ¿no? Alberto Santana. Me parece que el brasileño dijo que en su país también, y planteo así, creo que en todos, ¿no? Colombia, Venezuela, ¿verdad? México, Centroamérica, Chile y varios países, porque ha sido un lugar atractivo últimamente, fuerte. Argentina y limítrofes y Perú con Ecuador, ¿no? Pero ustedes me corrigen. La intención es que hagamos una encuesta sobre esto a fondo en este año o el año que viene como parte de los desarrollos de UTRAIN. No voy a hablar del problema eje, que es la falta de documentación, ¿no? Cuando hay restricciones fuertes, donde los países violan lo que es un principio general ya muy establecido, tanto en la OIT como en el Sistema de Derechos Humanos de la OEA, ¿no? Cualquier persona que vive en un país tiene derecho a trabajar, tiene derecho a organizarse, tiene derecho a la huelga, dice, por ejemplo, la normativa española muy extraordinaria que hizo el PSOE, ¿no? César, en que la ley de extranjería reconocía el derecho de huelga. Imagínense, va a contramano de cualquiera de las cosas que algunos de nuestros países hacen. En ese documento lo que juntamos, porque es un resultado de cosas que ya estaban hechas, son las restricciones legales al derecho colectivo en nuestro continente. Un tema grueso que, sinceramente, nadie que trabaja el tema migratorio se está fijando en esto, ¿no? Se fijan en las restricciones legales. Entonces, ahí están los casos, ustedes se autoidentifican en todo caso con sus gobiernos. Acá hay por lo menos tres cosas que son inconcebibles, ¿no? Que un migrante no puede crear un sindicato. Varios países prohíben la creación de sindicatos. Que un migrante no puede ser conducción de un sindicato ya existente, no puede, ¿no? Y obviamente que solo si está registrado puede ser miembro. ¿Por qué? También podría ser no está registrado, ¿no? Experiencias organizativas, solo voy a contar 2 o 3 modelos. Nuevamente, Costa Rica y Nicaragua tienen la cosa más espectacular, yo creo, que es la creación de una doble afiliación, una especie de pasaporte de doble afiliación. Es el FNT de Nicaragua y ANEP, ¿no? Creo. ¿Vos sabías de eso? La CTRN también ha hecho cosas en el pasado, pero la que tiene ahora vigencia es esa. Si se refiere a autónomos, no estrictamente, pero como sabemos que la migración en gran medida termina siendo en el trabajo autónomo, se aplica, aunque es lo que tenemos que entender, ¿no? Creación de centros de información. Ahí hay una enseñanza enorme de ISCOD de España, en que creó, creo que 14 centros de información, ¿no? Empezando por Ecuador, por ejemplo, una gran inmigración ecuatoriana hacia España,
y eso lo mantienen en varias centrales. También hay secretarías directamente ocupadas de migración o grupo de trabajo o espacios, ¿no? Hay sindicatos que tienen espacios para migrantes. Además de las centrales nacionales, los sindicatos también lo hacen. Si fuéramos más lejos, y alguna vez Utraín también pensábamos que debería ocuparse de los migrantes latinos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay cantidad de experiencias que registran la presencia fuerte de inmigrantes, ¿no? Latinos o asiáticos. StreetNet, por ejemplo, ustedes se acuerdan, afilió a Street Vendors, ¿no? Una agrupación de vendedores de la calle de Nueva York, pero si uno busca en trabajo del hogar, taxistas, está lleno de registros de la importancia de los latinos o asiáticos trabajando como autónomos muchas veces. Bueno, todo eso está en el documento. Le pedimos después en un ratito que nos aclaren si están de acuerdo con los núcleos, ¿no? Con los corredores, como decía hoy la compañía de trabajo del hogar, y en el año que viene, o a fin de este año, ¿no? Mónica, tal vez, nos hacen el favor de contestar la encuesta y creo que podemos picar en punta en el ambiente académico y gubernamental, que me parece que tiene olvidado este tema, ¿no? Migración y sindicalismo desde ya. Y ni que hablar migración y trabajo autónomo, ¿no? Gracias.